El extraordinario. Extraordinarium. Estaba caminando cuando empecé a pensar en los flâneurs, en esas personas que salían a deambular para observar, pensar, sentir, y caí en la cuenta de que la mayoría de nosotros, en el día a día, no prestamos atención al movimiento, no pensamos en cómo nos movemos. Es como si nos moviéramos de forma automática y no supiéramos que movernos es una coreografía. Entonces, recordé mi conversación con la experta en fisiología del esfuerzo, Ana Belén Peinado. El movimiento es vida y es parte de nuestra vida. El movimiento es lo que nos hace humanos. Nuestro cuerpo es una máquina que está diseñada para moverse. Es esta máquina que lo que quiere es movimiento, si no se lo damos, al final enferma. Lo importante es moverse. Ya sabes. I like to move it, move it. I like to move it. No hay un deporte mejor que otro, o un juego mejor que otro, o un movimiento mejor que otro. Siempre decimos que el mejor movimiento o el mejor ejercicio es aquel que hagamos todos los días y que lo practiquemos durante toda nuestra vida. Ese va a ser el mejor. El hábito tira de todo lo demás. Una vez que te enganchas es adictivo porque se liberan ciertas sustancias en nuestro organismo que hacen que queramos hacer deporte. Entonces, lo que más cuesta siempre es empezar. Una vez que ya has empezado, ya engancha y es muy bueno también a nivel psicológico, emocional. El deporte es una buena herramienta para las personas que están pasando por un momento emocional delicado, puede ser una buena válvula de escape. Esto es la fabulosa condición humana. Un fabuloso podcast de Mar Abad, Marcos H. y Javier Álvarez. Capítulo 7. Trenzas que rompen el viento. Recordé que Ana Belén Peinado me había hablado de los distintos tipos de esfuerzo y que mencionó uno en el que yo no había pensado. Otro patrón motriz básico es el lanzamiento o la recogida de objetos, que es algo que han hecho los humanos desde los inicios. Que lo que hacían para poder comer era cazar animales y lanzaban objetos. Entonces es un movimiento que va con nuestra vida, lo que pasa que claro, nosotros ya lo hemos dejado de hacer porque la sociedad ha evolucionado. Aquello me dio que pensar. Es verdad que en nuestra vida diaria ya no solemos lanzar nada. Casi se nos ha olvidado el gesto y no sabemos muy bien cómo hacerlo. Pero ha sido un movimiento básico en la historia de la humanidad y desde muy antiguo hay juegos que consisten en tirar objetos a lo lejos. Al documentarme descubrí que hay un juego que se practica en toda Europa, los bolos o birlias, birlos, kegel, kub, kika, palistroc, quilles, skittles. En cada lugar tiene un nombre distinto, pero es el mismo ejercicio. Es un lanzamiento de precisión. Y luego están las distintas modalidades. En lugares como Cantabria hay 4 juegos de bolos diferentes. El bolo pasiego, el bolo palma, el pasabolo tablón y el pasabolo losa. En Cantabria, los bolos son una tradición de peso pesado. Tanto les gustaba jugar a los bolos, que en el siglo XVII, el Ayuntamiento de Santander tuvo que publicar un bando para pedir a los jugadores que dejaran pasar a los carros que transportaban las lanas y las harinas, porque los hombres se ponían a jugar en las calles y no dejaban pasar a los carromatos. Y un siglo después, peor todavía, en 1722, en la villa de Ampuero, publicaron este edicto. Ningún vecino puede ocuparse en el juego en día de trabajo, ni de día ni de noche, ni tampoco en día de fiesta hasta que se haya dicho la misa mayor. Y eso me recordó a la disputa que ha habido en los últimos siglos entre el trabajo y el juego. Más trabajar y menos jugar. Más producir
y menos procrastinar. Imagino que esa tensión entre jugar y trabajar seguirá vigente. Pero entonces me asaltó la curiosidad de cómo sería ahora esto de los bolos en Cantabria. Y llamé al erudito, al docto, al sapientísimo, al player Jesús Vega, para que me contara. Jesús estaba a punto de subir a un avión, a punto de lanzarse a cielo abierto, pero aprovechó esos últimos minutos para contestar mi llamada. Hola. Hola Jesús, buenas tardes. Muy buenas. Cuéntame, ¿cómo entraron, digamos, los bolos en tu vida? Bueno, pues siempre me habían gustado y mi abuelo me acuerdo que le gustaba mucho y a veces iba con él a la bolera y bueno, de esto que lo sigues, pero tampoco en primera persona, ¿no? Lo sigues un poco por televisión o de vez en cuando vas a una final, pero no vas muy asiduamente, pero bueno, pues después del COVID me dio por jugar, por probar y después de jugar pues como que me ha dado también por seguirlo más con más afición. Y imagínate que tienes a alguien delante, un extranjero que no tiene ni idea lo que son los bolos, ¿cómo se lo describirías? Pues los bolos es un juego tradicional de Cantabria en el caso de las modalidades que tenemos aquí, de las 4 y en concreto de la más extendida que es el bolo palma. Un juego de lanzamiento, un juego que consiste en definitiva en lanzar un objeto hacia una bola, en este caso, hacia unos palos, unos bolos que están pinados en la bolera y consiste en derribarlos, como muchos juegos centenarios o milenarios. Dicen que han encontrado una especie de figuras en el antiguo Egipto que pudiera parecerse en juego de bolos, así que bueno, pues es un placer atávico el de derribar objetos y los bolos pues, se han conservado hasta hoy de esa manera, en esa vía de una persona, un niño o cualquiera que lanza un objeto hacia un palo que está erguido. Entonces, en tu caso, cuando juegas, te conectas con tu pasado, pero también puedes conectar con pasados atávicos. ¿Qué más sientes cuando juegas? Sí, yo creo que los bolos tienen también una espiritualidad remota y escondida que muchas veces ni siquiera los practicantes nos damos cuenta de ella porque nos queda lejos, porque hacemos las cosas un poco en modo piloto automático, pero debajo de todo eso pues hay mucho significado, ¿no? Lo que estamos hablando de derribar algo que está erguido, la curiosidad de que, por ejemplo, en Cantabria la mayoría de las boleras están cerca de iglesias o pegado a las iglesias. Bueno, pues como tú decías también, conectas un poco con la tierra, ¿no? Los elementos que tienes en el juego de los bolos son la arena, en definitiva la tierra, la madera, los bolos son de madera. Pues participan muchos elementos esenciales de la naturaleza, ¿no? Es un juego muy, muy cercano a la naturaleza, suele estar también en lugares bonitos, en lugares cerca de la naturaleza, en pueblos, en lugares que te pueden ayudar a relajarte y aparte de esa parte competitiva que también hay en el deporte, pues también tiene ese lado, digamos, natural. Y ya por terminar, ¿sientes que ahora mismo los bolos cántabros cada vez hay más gente, hay más interés o en qué estado, digamos, está? ¿Qué percibes tú en tu alrededor? Bueno, en Cantabria los bolos tuvieron un auge hace unos 20 años y durante los últimos 10 yo creo que están en declive. Desgraciadamente pues se van perdiendo practicantes y no es lo que esté más de moda entre la gente joven, que sobre todo es el problema, que hay una pérdida generacional, la cadena de transmisión, como todas las tradiciones, si no se transmite pues se pierde, ¿no? Y la cadena de transmisión ha fallado de padres a hijos. Yo creo que la generación de nuestros abuelos sí que lo tenía muy, muy interiorizado y todo el mundo en Cantabria jugaba a los bolos, era algo normal, era como jugar a las cartas. Pero la generación esa del medio, digamos que se desconectó un poco, yo creo que también con los movimientos migratorios, los movimientos de gente a las ciudades, etcétera. Y actualmente ya te digo que está bastante en declive, a pesar de unos años muy buenos que hubo ahí, pues por inversiones de casas, de constructoras y de demás empresas que apostaron por el deporte, pero actualmente pues un tristemente en declive. Muy bien, Jesús, pues muchísimas gracias y buen viaje. Muchas gracias. Yo seguía dando más vueltas que un trompo y todavía no tenía una pista en firme. Entonces pensé hacer una cosa. Hola Marcus, ¿cómo lo llevas? Yo regular. ¿Qué te parece si hacemos un intercambio de información? Yo te doy un dato y tú me das otro. A ver si así podemos encontrar el códice antes. Chao. Mira, ya se empieza a cansar de competir. No sé yo. Vale, venga, vale. Empieza tú. Vale, venga, vale. Empieza tú. Genial.
Pues... ¿y qué le digo yo a este? Ah, ya lo tengo, el lenguaje. Pues mira, Marcus, he descubierto que el deporte es un lenguaje porque nos enseña a relacionarnos y a comunicarnos con otras personas. Y porque también tiene su propia semiótica. Tiene signos, símbolos y gestos con un significado para todos los que juegan. Por eso estoy segura de que el códice estará escrito en palabras o símbolos. Tiene que ser un papiro o un librito pequeño o algo así. Te toca, tu pista. Te toca, tu pista. Tomo nota. Aquí va el mío. He descubierto que jugar es la mejor manera de aprender a vivir en sociedad y a relacionarnos con los demás. Es un puntal de la condición humana. Hace siglos en Asturias dejaban de trabajar para jugar a los bolos. Y eso no cambia. Porque ahora también nos hace más felices la actitud del juego que la del trabajo. Porque ahora también nos hace más felices la actitud del juego que la del trabajo. Claro, los bolos, el lanzamiento. Pues no se me había ocurrido. Todavía no he buscado nada por ahí. El lanzamiento evoca el viento. Lanzar es un impulso de estirar, de extender, de abarcar. Y arranca del pensamiento, del momento exacto en que... Pero esto tenía que explicármelo alguien que conociera bien cómo se hace este movimiento y por qué es tan placentero. Me puse a buscar y vi que hay juegos de lanzamiento de todo tipo de cosas. Desde escupir un hueso de aceituna con la boca, a tirar discos, monedas, bolas, ondas... Entonces caí en algo que no había tenido en cuenta hasta ese momento: la artesanía. Los deportes tradicionales están llenos de piezas hechas por artesanos, con materiales de cada lugar. Eso es lo que ocurre con la onda balear. Y no me refiero a la onda balear, sino a la onda balear. Y estos deportes también son memoria. Son una forma de conservar algo ancestral. La onda balear primero fue un arma. Los ejércitos de honderos tiraban piedras a mansalva a las tropas que querían conquistar las islas. Después los pastores la convirtieron en una herramienta de trabajo. Y ahora que hay otras armas y otras herramientas, para que no se pierda, se ha hecho deporte. Diana, 2 puntos. Pero todo esto solo eran pensamientos que iban de un lado a otro en mi cabeza. Necesitaba una confirmación, así que me arranqué y fui a buscar al presidente de la Federación Balear Tir de Fona. Se llamaba Albert Comas y me lo explicó de maravilla. Es un deporte autóctono de las Islas Baleares. Tenemos nuestra federación y tenemos nuestras competiciones. Hay varias ligas, tiramos con pelota de tenis, pero también tiramos con piedra, que digamos que es la más atractiva. Los honderos no lanzan el objeto con la mano, lo tiran con unas cuerdecitas trenzadas que tienen que hacer girar y después de unas vueltas, ¡zas!, se lanza. Es bastante difícil al principio, no es como el tiro con arco, que sin menospreciar el tiro con arco, pero bueno, va para adelante. Esto estás volteando 360 grados por encima de la cabeza o, bueno, depende de la técnica, una pelota o una piedra, pues da más respeto. Ahora, una vez ya le pillas un poco el tranquillo y la técnica, pues esto ya es, bueno, siempre van hacia adelante. Tampoco es fácil entenderlo sin verlo, pero Albert lo describía en detalle para que sus palabras vayan construyendo imágenes. Pues mira, cojo mi onda y una piedra que tengo por aquí para ayudarme a mí mismo con la explicación. Y bueno, básicamente una onda es una trenza que pueden ser de 3 ramales, de 5, incluso como esta que es de 7. Las trenzas están en el ADN del ser humano. En todo el mundo nos hemos hecho trenzas en algún momento. Y hace muchísimo tiempo se dieron cuenta que, ostras, qué bien, ¿no? Esto de la trenza, qué fuerte. ¿Por qué no cogemos aquí una serie de fibras vegetales y empezamos a hacer cuerdas para construir lo que sea, pues para reforzar nuestras casas? Y alguien dijo, oye,
Mira, esta me ha quedado así un poco, no sé, yo me imagino, he hecho 2, mira, las he separado, las he vuelto a juntar, bueno, voy a poner aquí una piedra, venga, pum, tiro. Y eso es lo fantástico, que pasamos ahora a ir a 2 patas, a coger una piedra, a tirarla con la mano, a coger un palo con un peso y lo tiramos incluso para cazar. Se cazaban así, bueno, animales desde lejos. Te acercabas un palo con un peso al final y lo tirabas, daba vueltas por el peso de uno de los 2 extremos. Entonces llegaba al animal y así cazaban, y luego pues empezó a llegar la onda. Y poco a poco fueron perfeccionando la técnica para hacer la onda que ha llegado hasta hoy. El material que utilizan para hacer las trenzas son fibras vegetales como la pita o el esparto. En un extremo hacen una anilla para enganchar la trenza a un dedo de la mano. El dedo índice o el corazón, depende de la isla, porque en Menorca ponen el corazón, en Mallorca ponemos el índice. Y en el otro extremo está el nudo donde acaba la trenza. Es lo que llaman el trueno, por aquel ruido tan característico que hace cuando tiras. Suena, bueno, un latigazo al fin y al cabo, rompe la barrera del sonido y suena este latigazo tan característico de las competiciones. En el medio de los 2 extremos colocas una bolsa para poner la piedra o el proyectil que vas a lanzar, y entonces entra el movimiento del cuerpo y la fuerza del cuerpo. Una vez tenemos el proyectil colocado, estirado hacia abajo, empezamos como a pendulear también para notar ese peso, ¿no? Notar esa fuerza que ya empezamos a darle desde el cuerpo, desde el brazo. Empiezas a pendular un poquito más fuerte hasta que empiezas a dar vueltas. Por la fuerza centrífuga la piedra no sale de allí y empiezas a llevarte ese giro, esa vuelta, esa rueda por encima de la cabeza. Y es lo bonito porque además lo escuchas, tú como hondero estás ahí, si hay silencio, y aunque no haya silencio también lo oyes. Y es el fum, 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 lo oyes muy cerca de tu cabeza. Algún coco nos hemos dado, pero te das 1 o 2, luego ya aprendes de ello. Y cuando ya estás girando la onda sobre tu cabeza, haces la coreografía natural de tirar una piedra. Echar el peso del cuerpo hacia atrás, mirar el punto donde quieres lanzarla y echar el peso del cuerpo hacia adelante mientras extiendes el brazo. Y una vez extiendes el brazo, abres la mano y la piedra sale. Eso no puede estar más dentro de nuestro ADN, que es lanzar algo, ¿no? Esto lo hacen los niños más pequeños. Cogen algo y lo lanzan. Pasa que la onda en este caso es una extensión de tu brazo. Lo que hace la onda es multiplicar por X, no lo sé, la distancia y la fuerza con la que lanzarías solo con el brazo. Aunque es una técnica que implica desde el pie a la cabeza. Esto es una unión de todo el cuerpo. Lo bonito de este deporte es que tienes que utilizar hasta el dedo meñique del pie para tirar, y tiras en cuestión de milésimas de segundo. Albert me contó después que la onda balear está considerada un deporte autóctono y eso hace que esté protegida por ley. Y su historia es impresionante. En el siglo IV a.C. ya hablaban de los honderos de las islas que hoy son las Baleares. Aunque por entonces no eran deportistas, evidentemente, eran guerreros y muy apreciados. Eran los luchadores que ponían en primera fila para acribillar a pedradas a los ejércitos que venían con ansias de conquistar sus tierras. Los honderos lucharon con los cartagineses, con los romanos y ya aparecen en la literatura de la Grecia clásica. Esto sí que fue un descubrimiento. Me metí en una biblioteca y vi que Virgilio los menciona en las Geórgicas y Ovidio en las Metamorfosis. Encontré incluso un fragmento precioso sobre lo hábiles que eran los honderos en un poema épico de Licofrón de Calcis. Decía así: después de navegar como cangrejos en las rocas de Gimnesia rodeados de mar, arrastraron su existencia cubiertos de pieles peludas, sin vestidos, descalzos, armados hasta de 3 ondas de doble cordada. La onda para ellos era tan importante como es hoy leer y escribir. Y las madres enseñan a sus hijos más pequeños, en ayuno, el arte de tirar, pues ninguno de ellos probará el pan con la boca si antes, con piedra precisa, no acierta un pedazo puesto sobre un palo como blanco. Y otra vez vi que todo está entrelazado como lo están las trenzas. La batalla, la literatura, el deporte, la cultura
y la verdad es que cada vez tenía más claro que a mí también me interesaba más aliarme con Marcus que seguir buscando por mi cuenta. Además, él me había dado una pista buenísima. Siempre es mejor tomarse las cosas con una actitud de juego o una actitud deportiva. La fabulosa condición humana es un spin-off en 10 fascículos de La fucking condición humana, producido junto al Programa Cultural de la Presidencia Española del Consejo de la Unión Europea.